Listo, Gita, estamos en vivo. Gracias, feliz y santo instante. Continuamos con nuestra gran, buena voluntad de seguir sanando nuestras mentes. Y pareciera que el día de hoy vamos a leer el Camino 20, la mente indivisa, de la mano del Espíritu Santo. Y vamos a hacer un momento de silencio para centrarnos en nuestro ser crístico, para que sea Él quien tome a cargo esta misión. Gracias. Cameo 20, la mente indivisa. Y nos dice San Robert Perry, alrededor del capítulo 8 en el texto, el curso más o menos ya se ha sentado en su forma eventual ya ha tomado su forma eventual. Sus enseñanzas o sus charlas de enseñanza son continuas, ya no son interrumpidas por frecuentes preocupaciones o inmersiones en las vidas personales de Helen y de Bill. Sin embargo, Helen sí recibía mensajes personales ocasionalmente. A continuación están dos que llegaron el 13 y 14 de junio de 1966, un momento en el que está alrededor del final del capítulo 8. Nosotros sabemos de esto únicamente por la ausencia de felicidad de Kenneth Wapnick en la página 74, que dice, Santa Rita, no sé si será la página 94, porque a veces hay como 20 páginas de diferencia, que dice, Helen escribió en 2 hojas sueltas 2 mensajes cortos que nunca fueron transcritos. El primero se refería a Bill. Bueno, entonces ya nos empieza a hablar Jesús. Cuando veamos amarillo aquí, es que empieza a hablar Jesús. Bill no conoce de su compleción. Ella es total, perfecto. Él cree que hay un núcleo central en él que es invulnerable, pero él no incluye todo de él en este. Su concepto es un concepto peculiar, es un autoconcepto peculiar ahora, porque él está cambiando sus creencias con respecto a sí mismo, pero aún no lo ha hecho completamente. Como resultado de esto, él cree en grados de invulnerabilidad, un concepto que realmente no significa nada. La invulnerabilidad es lo opuesto a la vulnerabilidad y es total. En una ocasión él pensó que él era totalmente vulnerable. Él ahora piensa que él es parcialmente invulnerable y parcialmente vulnerable. Esto ha limitado su ansiedad en gran manera, pero aún no se ha despojado de ella. Esto últimamente se debe a su creencia persistente de que hay un orden de dificultad en los milagros. Él encuentra fácil decirlo que creerlo. Él encuentra que esto es fácil decirlo más que creerlo. Pero cuando él cree que no hay un orden de dificultad en seguir la guía con respecto a todo lo que yo enseño, él incluirá todo su ser en mi enseñanza. Cuando él crea, entonces en el futuro, ¿no? Cuando él crea que no hay orden de dificultad en seguir todo lo que yo enseño, él incluirá todo de sí, de su ser, en mi enseñanza. Y entonces empieza a hablar San Robert Perry.
Antes del curso, Bill solía creer que él era totalmente vulnerable, entre comillas, la cual era fuente de una considerable ansiedad en él. Ahora, sin embargo, él ha internalizado parcialmente las enseñanzas del curso de que él es invulnerable, lo cual ha eliminado parcialmente, pero solamente parcialmente, su ansiedad. Entonces él se encuentra suspendido entre dos conceptos, creyendo que él tiene un núcleo central que es indestructible, rodeado por el resto de sí mismo que no lo es. Esto pudiera parecer como una síntesis razonable, pero es lógicamente imposible. Siendo opuestos, la vulnerabilidad y la invulnerabilidad son mutuamente excluyentes. La presencia de uno implica la ausencia del otro. Una síntesis de los dos, por lo tanto, no tiene sentido. Bill más bien necesita completamente abrazar una y completamente rechazar la otra. La creencia ilógica de Bill en grados de invulnerabilidad, por ejemplo, que solo su núcleo es invulnerable, es el resultado de su creencia de que hay grados de dificultad en seguir las enseñanzas de Jesús. En esta perspectiva, es más fácil creer en un núcleo central invulnerable y entonces que lo que es ir completamente creer en una total invulnerabilidad. Lo que Bill necesita hacer no es solamente decir, sino genuinamente creer que no hay orden de dificultad en los milagros, que aprender la lección completa de la invulnerabilidad es tan fácil como aprender parte de esta. Entonces, dice Jesús, Él incluirá todo de sí en mi enseñanza. Él creerá que Él es 100% invulnerable. Como resultado de esto, su ansiedad desaparecerá. El segundo mensaje se trata de Helen y nos dice Jesús: hay algo muy equivocado con Helen, ante lo cual Bill está reaccionando bastante mal porque también le molesta. Ese algo en realidad no es nada. Y yo no permanecería pensando mucho respecto a lo que es, tanto como cómo superarlo. Ha surgido una aguda sensación de competencia, la cual es en realidad únicamente un intento de proyectar un lado de su conflicto interno en prácticamente cualquier situación en que Helen ve. Esto es progresivo porque es una regresión hacia una forma anterior de solucionar el problema. Es volver a una forma anterior de solucionar el problema. Y entonces empieza a decirnos San Robert Perry: nosotros desconocemos cuál es la situación específica aquí, y el mensaje es tan corto que parece terminar de manera prematura, antes de llegar a la solución y una conclusión satisfactoria, como el mensaje de Bill sí hace. Pero nosotros podemos colocar las piezas lo suficiente para ver el punto que hace Jesús. Helen ha estado molesta y esto a su vez está molestando a Bill. Algo está mal con ella, pero Jesús no quiere hacerlo real. Entonces él dice: ese algo en realidad no es nada, y le anima a ella a que no esté pensando en el problema,
sino en su solución. El siguiente párrafo describe qué es lo que está mal. Helen ha vuelto a ser más competitiva nuevamente. Esto parece ser una batalla entre ella y otras personas, pero en realidad es simplemente una proyección de una batalla dentro de sí misma, una división entre su ego y su espíritu. Cuando Jesús dice que ella proyecta un lado de su conflicto interno, esto se refiere al lado del ego. La atracción de proyectar su ego en otros es que parece solucionar el problema de su ego. Ahora, su presencia amenazadora no está alojada dentro de ella, dividiéndola dolorosamente en la mitad. No, está salvaguardado fuera de ella, donde ella puede llevar una batalla justa con simplemente como achacar a los demás. Voy a asegurarme que esa palabra que dije está correcta. Justing with others. Vamos a ver qué dice eso. O sea, haciéndolo como que tiene que ver, juntándola con otras personas, ¿no? Ella simplemente lo que ella hace es proyectarlo en las demás porque ya no lo ve en ella, ya no ve, sino que lo ve afuera. Jesús dice que su competitividad en realidad es únicamente un intento de proyectar en esta manera. En sus palabras, ha habido un agudo aumento en la competencia, la cual es solamente un intento de proyectar un lado de su conflicto interno en prácticamente cualquier situación externa que ella ve. Esto parece significar que si Helen puede ver su ego fuera de sí misma y entonces derrotarlo allá afuera, esto parece probar que en realidad está allá afuera. Ahora que ella ha vencido al dragón externo, ella puede mirar dentro de ella y decirse a sí misma que ahí no hay nada, sino unidad y pureza. Sin embargo, por supuesto, esto no soluciona el conflicto interno en absoluto. El dragón todavía está dentro de ella. Su mente todavía está dividida entre dos lados opuestos. Con la ayuda de las enseñanzas de Jesús, ella anteriormente se había dado cuenta de que la única manera de salir de esto es resolver la división dentro de ella, genuinamente abandonar el ego, no simplemente arrojarlo afuera. Pero ahora ella ha retrocedido y vuelto a sus antiguos patrones. Ella ha hecho una regresión. Ella necesita reconocer esto, pero no energetizarlo. En lugar de dejar que la división la defina, ella puede darse cuenta de que en realidad no es nada, que esto no es real. Y más bien, en lugar de estar sintiendo pena porque ella ha retrocedido, ella puede superarlo y volver a su camino hacia una unidad libre del ego dentro de sí misma. De manera interesante, a pesar de las diferencias superficiales entre estos mensajes para Viv y Helen, ellos terminan siendo respecto a al mismo asunto en general. Las mentes de ambos contienen una combinación que no permite trabajar de dos principios opuestos. Y ambos no tienen que simplemente quedarse allí, sino más bien continuar hacia adelante en aplicar las enseñanzas de Jesús hacia la salida, hacia el objetivo de la mente indivisa. Y así terminamos ya este lindo cameo. Gracias, Gida. Gracias a todos. Buenas noches.